la colaboración de Carlos Arredondo Cibaja. ¿Es indebido en cualquier circunstancia que un funcionario público bloquee a una persona en redes sociales o habrá casos en los que tal conducta sería válida? Esas son las preguntas que responde Carlos Arredondo. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Marcela, público, buenos días. En efecto, uno de los temas de la agenda pública que atrajo atención en la semana fue el relativo a la polémica surgida entre el consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, y el profesor de la UNAM, John Ackerman, luego de conocerse la demanda de amparo interpuesta por el segundo, debido a que Murayama le bloqueara en su cuenta personal de la red social Twitter. La disputa legal, por desgracia, no llegará a ofrecernos un criterio jurisdiccional para dirimir una polémica importante, debido a que el consejero Murayama, de acuerdo con sus propias palabras, decidió poner fin al sufrimiento que consideró le provocaba al académico el no poder ver sus tweets personales y lo desbloqueó, dejando sin materia el juicio de amparo. Más allá de las consideraciones que cada quien pueda tener de manera personal en torno a este caso específico, es importante notar que nos encontramos frente a una polémica importante que implica establecer límites claros al derecho de libertad de expresión, específicamente en materia de interacción entre funcionarios públicos y ciudadanos. Y se trata de una polémica importante porque el advenimiento de las redes sociales, con todas sus potencialidades, algunas de las cuales son indeseables y desagradables, ha venido a transformar la manera en la cual nos comunicamos, pero no solamente lo ha hecho para bien, sino también para mal. Personalmente, considero absolutamente ilegítimo que un ciudadano sea bloqueado en la cuenta oficial de una institución pública, sea cual sea su comportamiento. También creo que es ilegítimo que se bloquee a una persona en las cuentas personales de los funcionarios públicos solo por el hecho de ejercer su derecho al disenso o a la crítica, siempre que tal derecho se ejerza dentro del territorio del respeto. Estoy convencido, sin embargo, que es legítimo que un funcionario bloquee a quienes Arturo Pérez Reverte ha caracterizado como imbéciles que gritan fuerte y que yo personalmente llamo los cretinos de Internet. No encuentro argumentos válidos, ni lógicos ni jurídicos, para afirmar que un funcionario público, por el solo hecho de serlo, deba tolerar insultos, improperios, calumnias y todo tipo de agresiones por parte de los internautas, solo porque ocupa una posición en la nómina que se paga con el erario. Peor aún, encuentro un serio riesgo en que se persista en la nociva conducta de convertir a las redes sociales en el territorio de la incivilidad, porque ello podría terminar cancelando las muchas posibilidades positivas que tiene esta herramienta para mejorar la comunicación entre el sector público y los ciudadanos. ¿A qué me refiero? A que si no entendemos que la conducta incivilizada es un exceso, terminaremos empujando a los funcionarios públicos a tomar la salida fácil frente al dilema, es decir, dejar de estar presentes en redes sociales, toda vez que no existe obligación alguna de contar con una cuenta en Twitter, Facebook o en cualquier otra red, ni de interactuar con el mundo a través de esto. El ejemplo de la disputa entre Murayama y Ackerman es una buena oportunidad para comprometerse con el análisis serio y sosegado de un fenómeno que, como casi todo en la vida pública del país, se ha frivolizado de forma peligrosa y amenaza con pasarnos una alta factura. Hasta aquí el comentario. Y bueno, en este sentido hay divergencias de opiniones. Hay quienes dicen que no, que bueno, como tú lo mencionabas, si es una cuenta que está siendo pagada por el erario y es un funcionario, bueno, pues tiene que aguantar. Sin embargo, como tú dices, bueno, hay ciertos límites, porque también hay algunos cibernautas que son que se dirigen con insultos, con ofensas y no con razonamientos ni con peticiones ni con solicitudes que son propias de la función pública. Sí, a mí me parece que hay que separar. Por un lado, me parece están las cuentas institucionales, aquellas que son cuentas que están a nombre de la institución, y me parece que en esos casos
en los casos en que detrás de la cuenta no está una persona, sino la institución, me parece que no se puede bloquear, me parece que es ilegítimo bloquear a cualquier cibernauta, independientemente de cuál sea su conducta. Creo también que los funcionarios públicos que voluntariamente han decidido usar sus cuentas personales como un foro para compartir información pública derivada de su cargo público, me parece que no es legítimo que bloqueen a un ciudadano solamente porque el ciudadano les cuestione, les haga ver una opinión contraria o les critique. Solo por eso me parece ilegítimo que se bloquee incluso de las cuentas personales. Pero creo que el problema está en el exceso en el que se incurre al convertir a las redes sociales en el paraíso de la impunidad verbal, según el cual, pues entonces el ciudadano está legitimado para dirigirse en la forma que sea a un funcionario público y que el funcionario público está obligado a tolerar. Me parece que esa es una percepción absolutamente falsa y creo que a quien se comporta de manera deshonesta, es decir, que insulta, que agrede, que calumnia, que no utiliza un lenguaje mínimamente adecuado, me parece que a esa persona es legítimo bloquear. Hay comentarios por parte del auditorio. Dice Gerardo, a través de correo electrónico, dice: difícilmente un funcionario va a aceptar que la regó y ellos deben aguantar nuestros reclamos. Yo, por ejemplo, no tolero a Lozano, es incongruente que era del PAN y ahora resulta que mide su gallo y defiende lo que una vez odió. Bueno, sí. A ver, me parece que los funcionarios públicos tienen que tolerar la crítica, sin duda alguna. Me parece que los funcionarios públicos tienen que tolerar la intromisión en una parte de su esfera personal. Me parece que los funcionarios públicos tienen que tolerar el disenso y tienen que tolerar que se les eche en cara las conductas, digamos, poco consecuentes que hayan tenido o que tengan hoy respecto de su pasado. Me parece que todo eso, por supuesto que el funcionario público lo tiene que tolerar. Lo que creo que no tiene por qué tolerar son los insultos, son las agresiones verbales, son las calumnias, los señalamientos dolosos, que solamente tienen como propósito minar su credibilidad pública de manera gratuita. Eso, me parece, no tiene ninguna obligación de tolerarlo el funcionario público y me parece que de ahí surge la legitimidad de bloquear a quien se comporta de esta manera. Y por WhatsApp te preguntan, Carlos, ¿y cuando el funcionario se engancha y él es el maleducado? Bueno, me parece que allí está la doble vía. Pues el ciudadano puede bloquearle también al funcionario público. Me parece que el asunto, en todo caso, tiene que ver con responsabilidades públicas y si el funcionario excede un comportamiento deseable en su persona, pues hay mecanismos para que de manera legítima, a través de la aplicación de las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos, eventualmente ese funcionario público sea incluso castigado. Y allí sí hay herramientas. El problema es que del lado contrario no hay ninguna. El funcionario público no tiene ninguna defensa frente a la actitud artera, grosera, poco honesta de quien le agrede adoptando la posición de francotirador del otro lado, más que bloquear. Ajá. Oye, Carlos, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Buenos días, Marcela. Pero como tú decías, los cretinos de las redes, pues cretinos prácticamente somos todos en algún momento, ¿no? Porque la conducta no es privativa nada más de alguien que está buscando información o está buscando también provocar al funcionario público. Los funcionarios públicos también son cretinos, Carlos. Sí, pero insisto, en el caso del cretinismo al que pueden suscribirse los funcionarios públicos, y en eso tienes razón, existen herramientas muy claras, jurídicas, que pueden llevar al castigo del funcionario público, además de que frente a la opinión pública claramente queda evidenciada pues
pues esta intolerancia que eventualmente pueda tener un funcionario y lleva al descrédito público por sí misma. Ojalá y que fuera así, pero no es así. Vamos a ver, vamos a revisar el caso de este expriista, luego expanista, ahora está al frente de comunicación en la campaña de Meade. A ver, este señor, pues ha sido, pero epítome de la intolerancia. Y entonces, ¿qué ha sucedido? Que el señor se ríe de las críticas y lo que hace es pasar de un puesto a otro y de un partido a otro. En un país con tanta impunidad, en un país donde no se respeta el Estado de Derecho, en un país donde un funcionario puede hacer lo que le dé la gana sin experimentar consecuencias, ¿tú crees que su comportamiento en redes sociales va a ser objeto de un seguimiento inclusive legal? Sí, a ver, esta caracterización que tú haces es correcta, pero me parece que no sirve para justificar el cretinismo hacia un individuo, sea funcionario público o sea ciudadano. Sí, me parece que hay que separar la parte que tiene que ver con si creemos o no que la libertad de expresión tiene límites efectivamente y que hay que establecerlos de manera clara, y esta conducta incongruente que los ciudadanos tienen otros mecanismos de cobrársela. Si no se la cobran, pues no es culpa, es decir, es indeseable que un funcionario público o alguien que se dedica a la vida pública tenga estos comportamientos erráticos, inconsecuentes, veleidosos, por supuesto, pero el ciudadano tiene forma de cobrárselo. Me parece que hay que preguntarse también por qué como sociedad toleramos este tipo de conductas, pero creo que el hecho de que eso sea cierto no justifica el comportamiento cretino en Internet para, a partir de eso, sentirse legitimado para insultar, para agredir, para calumniar a los funcionarios públicos, solo por el hecho de que son funcionarios públicos. Bien, Carlos, ¿algún punto de contacto? Se pueden encontrar en Twitter como @Cibaja3 y en Facebook como Carlos Alberto Arredondo. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja.